Buenas noches, estudiante Ramírez. ¿Alguna pregunta? Ya, de los vientos alisios, ¿no? Y también de la vertiente pacífica, Amazonas y Titicaca. A ver. Esto sería la línea ecuatorial, trópico, trópico, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. ¿Ya? Círculo polar ártico y círculo polar antártico. Polar ártico y círculo polar antártico. Listo. Este, este espacio Este espacio, al nivel de los trópicos, son zonas de alta presión, ¿ya? Al nivel de los trópicos, zonas de alta presión. Son áreas de mm, alta presión. Los trópicos son zonas de alta presión. La línea ecuatorial es una zona de baja presión. Hay diferencia de presión. Existe diferencia de presión entre los trópicos y la línea ecuatorial. Y la diferencia de presión genera desplazamiento de vientos. Estos vientos que se desplazan de zona de alta presión a zona de baja presión a nivel planetario se llaman los vientos alisios. Vientos alisios. El viento planetario que recorre nuestro territorio se denomina vientos alisios. Vientos alisios del noreste y vientos alisios del sureste. El viento que se desplaza por el territorio peruano, el viento alisio que se desplaza por el territorio peruano, se denomina vientos alisios del sureste. El fenómeno de afloramiento es originado por los vientos alisios del sureste. Los vientos alisios del sureste se desplazan por la llanura amazónica llevando humedad y al chocar con la cordillera de los Andes genera ascenso, condensación y precipitación.
La selva alta es la zona más lluviosa y la segunda zona más lluviosa es la selva baja. Entonces, por la alta precipitación, la selva alta como la selva baja tiene vegetación exuberante, ¿ya? Y la cordillera de los Andes impide el paso hacia al lado occidental. Por lo tanto, la vertiente del Pacífico es seco, ¿ya? Entonces, los vientos alisios donde se originan en en zonas subtropicales, a esto se denomina zonas subtropicales, subtropicales, ¿de qué? De alta presión. Zonas subtropicales de alta presión. Igual, en la parte norte, zonas subtropicales de alta presión. Y el Ecuador, hay una franja en el Ecuador, 10 grados norte o 5 grados norte, 15 grados norte, que son zonas de alta presión. Ese espacio es baja presión. Esta zona es baja presión. Y en zonas de baja presión, el aire, el aire se encuentra en ascenso. Ascenso. En zonas de baja presión, el aire se encuentra en ascenso y al encontrar partículas subatómicas, al encontrar partículas, micropartículas, se genera condensación y luego precipitación. El lugar más lluvioso son zonas de baja presión, ¿ya? Y ese aire ya siempre plantea, ¿no? En esta zona de baja presión, el aire sube, el agua en estado gaseoso y retorna en estado líquido. Entonces, en esta zona existe aire sin agua y es seco y frío. Ese aire frío y seco comienza a descender. Y esta zona de descenso se llama zona de subsidencia. Esas zonas de subsidencia son zonas subtropicales y es de alta presión, ¿ya? Y la diferencia de presión generan los vientos alisios y los vientos que se desplazan de zonas subtropicales hacia círculo polar antártico, ártico, son vientos dominantes del oeste, vientos dominantes del oeste, vientos dominantes del oeste, vientos dominantes del oeste. Y los polos son de alta presión, vientos polares, vientos polares, vientos polares, ¿ya? Vientos polares, vientos polares y vientos polares. Entonces, vientos alisios, vientos dominantes del oeste, vientos polares son denominados los vientos planetarios, ¿ya? Vientos planetarios. Y el viento planetario que se desplaza por nuestro territorio se denominan vientos alisios del sureste. Entonces, si es pregunta, marcas así. Vientos alisios sur, del sureste, del sureste. Muy bien. A ver. Y la vertiente del Pacífico. A ver. Mm, tenemos una cordillera, 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 cordillera y cordillera. ¿Sí? Y tenemos el mar peruano, mar peruano. Este mar. Y el mar peruano es una porción
del Océano Pacífico Oriental, que es el mar peruano. Un pedacito del Océano Pacífico Oriental. ¿Ah? Océano Pacífico Oriental. Ese pedacito del Océano Pacífico Oriental es el mar peruano. Mar peruano. ¿Ya? Muy bien, esta es la cordillera de los Andes. Aquí tenemos ríos. El gran colector, el gran colector de aguas es el mar peruano. ¿Ya? El colector de aguas es el Océano Pacífico. Colector de aguas. ¿Dónde nacen? En la cordillera occidental. ¿Y dónde desembocan? En el Océano Pacífico. ¿Ya? Y como el colector es el Océano Pacífico, toda esta parte se denomina simplemente vertiente. ¿Ya? Vertiente. Vertiente hidrográfica. Hidrográfica. Vertiente hidrográfica. ¿Quién es el receptor? El Océano Pacífico. El receptor es el Océano Pacífico. Vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Ya? Y cada vertiente, cada vertiente tiene cuenca, unidad hidrográfica. Es decir, en otras palabras, cada vertiente, la vertiente del Pacífico tiene así cerros, cordilleras de menor altura, divisoria de aguas, ¿ya? Y en estas cordilleras también nacen ríos. Pero el principal divisoria es la cordillera occidental. Y a este pedacito, ¿ya? De color amarillo, se llama cuenca. Esta parte, cuenca. Una vertiente está conformado de cuencas, un conjunto de cuencas, un conjunto de unidades hidrográficas. Cuenca, unidad. Una cuenca tiene río principal, ríos secundarios o ríos afluentes. Tiene divisores de aguas. Este río y este río desemboca en el Océano Pacífico. El gran colector es el Océano Pacífico, vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Por qué el nombre de vertiente? Porque el gran colector es el Océano Pacífico. Y el que sirve de divisoria de aguas, el que sirve de divisoria de aguas, ¿de acuerdo? Divisoria de aguas es la vertiente, la cordillera occidental. La cordillera occidental es Divortium Aquarium. Divortium Aquarium. En este espacio, por ejemplo, tenemos un lago. El colector es el lago Titicaca. El colector. Ríos que nacen en la cordillera de Carabaya, ríos que nacen en la cordillera volcánica y que desembocan en el lago Titicaca. ¿Ya? El colector es el lago Titicaca. Y del lago Titicaca sale un río, el río Desaguadero. Pregunta de examen, el único río efluente es el río Desaguadero. El único río efluente que sale de un colector, es el río Desaguadero. El río Ramis, el río Suche, el río Ilave, desembocan en el lago Titicaca. El colector es el lago Titicaca. El colector es el lago Titicaca. Por lo tanto, todo este espacio, ¿ya? Se denomina, el colector es el lago Titicaca. El colector es el lago Titicaca. ¿Sí? El colector es el lago Titicaca. Vertiente
¿ya? Vertiente hidrográfica, a ver, hidrográfica, vertiente hidrográfica lleva el nombre del colector, del Titicaca. ¿Y por qué lleva el nombre, por qué se denomina vertiente del Titicaca u olla del Titicaca? Porque el gran colector es el lago Titicaca, ¿sí? Muy bien. Este, estos ríos, el río Chicama, Jequetepeque, el río Santa, el río Rímac, río Lurín, Caplina, etcétera, Majes, etcétera, desembocan en el Océano Pacífico, ¿sí? Llegan al Océano Pacífico. En cambio, el río Suches, el río Rames, el río Ilave, ¿no? Desembocan en el lago Titicaca, no tienen salida. Por lo tanto, una característica de la vertiente, ¿de acuerdo? De la vertiente del Titicaca es ejemplo ¿qué? De endorreica. Es endorreica, quiere decir que no tiene salida al mar, se queda en la parte continental. Y la vertiente del Pacífico es exorreica. Exo, exorreica. ¿Qué quiere decir exorreica? Que llega al océano, desemboca en el océano. Vertiente del Titicaca, endorreica. ¿Ya? Muy bien. Este, hay escasez de agua. 1,7% de aguas nacionales corresponde a la vertiente del Pacífico. 0,5% de aguas nacionales corresponde a la vertiente del Titicaca. Por lo tanto, donde hay déficit de agua es en la vertiente del Titicaca. Solo representa, ¿no? El 0,5% de aguas nacionales. Si no llueve, esta vertiente está propensa a la sequía. ¿De acuerdo? Si en esta zona prosperó la cultura tiahuanaco y dejó de llover por un periodo prolongado, los habitantes o el hombre que formó parte de esa cultura tenía que tenía que desplazarse, buscar otro espacio, dando origen a la cultura inca. ¿Ah? La sequía es fuerte en esta vertiente. Hay mayor población en la vertiente del Pacífico. Hay mayor población, mayor actividad industrial, mayor demanda hídrica, tanto industrial, tanto poblacional. Entonces, las aguas de la vertiente del Pacífico solo representa el 1,7% de aguas nacionales, de aguas nacionales. Pero en esta zona hay mayor población. En esta zona hay mayor número de industrias. En la vertiente del Pacífico, se desarrolla la agricultura intensiva de agroexportación. Entonces hay demanda de recurso hídrico. Hay déficit de recurso hídrico por la mayor demanda. ¿De acuerdo? En la vertiente del Pacífico. Los ríos nacen en la cordillera occidental, desembocan en el Océano Pacífico. Tiene un ejemplo de cuenca, ejemplo de desembocadura. La mayoría de los ríos tiene forma de desembocadura en, en forma de estuario, excepto el río Tumbes, que es en forma de delta. La desembocadura, ¿de acuerdo? Desembocadura, los puntos en forma de estuario, excepto, ¿de acuerdo? Excepto, dos puntos, excepto el río Tumbes, tiene forma de delta, ¿de acuerdo? Aquí solamente estuario. Y los ríos, y aquí está el Océano Atlántico, ¿de acuerdo? Aquí un punto nace un río, se va así, se une con otro río, tiene mayor caudal, y luego
desemboca, este río desemboca en el Océano Atlántico. Desemboca en el Océano Atlántico. A este espacio también se denomina vertiente, ¿ya? Vertiente hidrográfica del Atlántico, y como el principal río es, decimos con un error, ¿no? Decimos río o vertiente hidrográfica del Amazonas. Amazonas. Pero el nombre apropiado es vertiente hidrográfica del Atlántico. Y el principal río es el río, ¿de acuerdo? Río punto Amazonas. Río Amazonas. Y un afluente de río Amazonas, ese río Caquetá. Río Caquetá, ¿ya? Otro río, el río Putumayo. Putumayo. El río Napo. El río Nanay. El río Nanay. Este es el río Caquetá. Podría ser pregunta por el contexto de que Colombia reclama sobre la isla de Santa Rosa. Ese río Caquetá. Ese río Putumayo. ¿Ya? El río Putumayo. Actualmente la frontera con Colombia es el río Putumayo. Pero antes, cuando Perú nace como estado, fue el río Caquetá. ¿Ya? Muy bien. Entonces son afluentes. El río Amazonas tiene más de 1000 afluentes. Más de 1000 afluentes. Son ríos de mayor longitud. Los ríos, de acuerdo, o exagera así, los ríos son meándricos. Los ríos son navegables, tienen mayor longitud, tienen mayor caudal, y que como tienen mayor caudal, los ríos son navegables. Los ríos son caudalosos, ¿ya? De la vertiente del Amazonas. Los ríos caudalosos. Una característica sería ríos caudalosos. Y la vertiente del caudalosos. Y la vertiente del Pacífico no son caudalosos, tienen menor caudal, y estos son los ríos más caudalosos. Y como son caudalosos, los ríos son navegables. Navegables en el curso medio y curso inferior. Los ríos son navegables. En los pongos, los ríos erosionan a la cordillera, dando origen a los pongos y tienen mayor potencial hidroeléctrica. Como este río desemboca en el Atlántico y este río desemboca en el Atlántico, de acuerdo, decimos ese ejemplo de exorreica. Exorreica. El caudal del río Amazonas varía levemente el transcurso del año, pero continúa siendo navegable. Entonces, los ríos de la vertiente del Amazonas es de régimen regular. ¿Por qué es de régimen regular? Porque los ríos conservan su caudal. Y como conservan su caudal, los ríos son navegables. Por lo tanto, por inferencia, la vertiente del Pacífico, como la vertiente del Titicaca, es de régimen, ¿ya? Régimen irregular. Irregular. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso del año, si vives en la vertiente del Pacífico, los ríos en época de verano tienen mayor caudal y en época de invierno están a punto de secarse. Entonces es de régimen irregular. La vertiente del Titicaca también es de régimen irregular. ¿Ya? De régimen irregular. Quiere decir que en el transcurso del año, estos ríos aumentan de caudal con las lluvias y decrecen cuando cesan las lluvias en la zona andina. En la zona andina. Muy bien. Voy a borrar. ¿Se entendió la explicación? Aló. Sí, ¿no? Ya, correcto. Hay una pregunta de Escobedo, Camila. Vamos a ver. Vamos a analizar. Mm, Dice.
El proceso mediante el cual una población pasa de una situación de elevados índices de mortalidad y natalidad, quiere decir alta tasa de natalidad y mortalidad, a a otra situación caracterizada por tasas bajas, quiere decir, se conoce como crecimiento vegetativo demográfico, relación, ¿de qué dice? De dependencia demográfica, transición demográfica, envejecimiento demográfico, ¿de acuerdo? A ver, decrecimiento demográfico global, el proceso mediante el cual, ¿de acuerdo? Ahí ya tiene respuesta, pues. Es tu solución. Me has pasado con solución. Sí, profesor, pero no logro entender muy bien, o sea, Ya, esas, las vamos a etapas y leer. eso. Vamos a leer. Solución. Tasa de crecimiento vegetativo, ¿ya? Tasa de crecimiento vegetativo es tasa, ya vamos a borrar de color negro, negro. Tasa de crecimiento, ¿ya? Natural, natural o vegetativo. Tasa de crecimiento natural o vegetativo es tasa bruta de natalidad menos tasa bruta de mortalidad. Es tasa de crecimiento natural vegetativo, solamente se toma en cuenta la natalidad con la mortalidad. La clave A no corresponde, ¿ya? Solución. Se define como proceso mediante el cual una población pase a una situación de elevados índices de mortalidad y natalidad. Por ejemplo, en la década del 40, 20 en el Perú. Una familia de, por ejemplo, el abuelo. Si el abuelo aún vive, podría decir, ¿cuántos hermanos son? Cuatro. Papi, pero... ¿Y mi bisabuelo? Ah, tenía como 15 hijos. Pero mi abuela tuvo más. Me contó que tuvo 24 hijos, pero fallecieron. Ah, en la década del 20, 30, 40, ¿ya? Este, había mayor tasa bruta de natalidad y mortalidad. Y dice, y a otra situación caracterizada por bajas tasas de natalidad, de mortalidad y natalidad. A suponer, vamos a suponer. A ver, cuando la pirámide es así, ¿ya? Cuando la pirámide es así, mayor, ¿dónde está más? Más, tampoco. Ahí, ya está. Mayor tasa bruta de natalidad. Mayor tasa bruta de natalidad. Cuando la pirámide tiene base ancha, mayor tasa bruta de natalidad. Y todos los que nacieron no llegan a la vejez, mueren en el transcurso. Por lo tanto, mayor tasa bruta de mortalidad. Esta pirámide corresponde a países en vías de desarrollo. Vías de desarrollo. Países en vías de desarrollo. ¿Ya? Ahora, 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 la pirámide, por ejemplo, de Perú es así. Ya no es pirámide. Ya no es pirámide. La base se contrae. La base se contrae. La base se contrae. Y el vértice se amplía. Esta zona se amplía. ¿Y por qué se amplía? ¿Por qué se contrae? ¿Por qué se contrae?
Entonces, decrece la tasa bruta de natalidad. La nueva generación no desea tener hijos. ¿Sí? Pero las condiciones económicas de repente son profesionales, tienen otras metas, otros objetivos, darle calidad de vida a la población, ¿no? Entonces la natalidad decrece. Y los que nacieron viven más tiempo. Ah, porque hay hospitales, postas médicas, vacunas, campaña de vacunación. Decrece, decrece la tasa bruta de mortalidad. Se amplía. Por lo tanto, aumenta ¿qué cosa? Aumenta la esperanza de vida. Esperanza de vida. Esto es característico de países en desarrollo, países desarrollados. Este es el problema, es un problema que acontece a los países europeos, a los países europeos. No, no, la nueva generación no desea tener hijos, pero si no hay reemplazante de los padres, entonces este estado puede colapsar. Entonces los estados europeos fomentan natalidad. ¿Por qué? Porque simplemente no hay sucesión generacional. Se reduce la PEA. Y si se reduce la PEA y los adultos pasan a la etapa de la vejez y hay mayor porcentaje de que pertenece al grupo de la senectud, ¿quién puede sostener a más ancianos? Entonces el Estado tiene que fomentar natalidad. Y este problema está ocurriendo al Perú. En la zona rural tampoco desean tener hijos. Muchas escuelas de zona rural están a punto de cerrar, porque antes tenían 7 estudiantes por aula, luego tuvieron 3, ahora tienen 2 estudiantes. Si ese estudiante migra hacia la ciudad, necesariamente tiene que cerrar. Hay escuelas en zona rural que funcionan con un estudiante, porque ese estudiante tiene derecho a la educación, ¿no? Entonces, este es un problema del Perú cuando tengas mi edad. Este va a ser un problema. Y el gobernante de esa época va a solicitar a las mujeres que tengan hijos, porque no hay reemplazantes, ¿ya? Por ejemplo, en China, como, como eran más de 1.300 millones, ahora son más de 1.400 millones. Entonces, el Estado chino sacó una política de un hijo por familia, un hijo por familia. Entonces, pero la nueva generación que creció, tenía 2 padres y era el único, engreído, pues se dieron cuenta que no hay reemplazo de los brazos en las fábricas, en la investigación. Ahora la política china es 2 hijos por familia. Incluso a la mujer embarazada, ya madre, después madre, tiene una atención de 6 meses acompañado por expertas en diferentes especialidades. Se le da un buen trato a la mujer. ¿Por qué? Porque es importante la natalidad. Pero esto fue un problema, país en vía de desarrollo, y esto es una característica de países desarrollados, ¿ya? Muy bien, seguimos analizando. ¿Qué más dice? La primera etapa, la preindustrial o antigua, en desarrollo, se caracteriza por altos niveles de natalidad, mortalidad, ya está razonando, ¿ya? Sí. La primera pirámide que estuve en esta zona, que dije, países en vías de desarrollo. Y aquí en la primera etapa dice preindustrial. Antes, pues había mayor natalidad, mortalidad, etcétera, etcétera. Esa es una característica. Segunda etapa, la transición es la etapa en la que se produce la transformación más importante. La inicial con tasa de mortalidad que empiezan a descender y tasa de natalidad que mantienen firmes.
La intermedia en la que la mortalidad continúa descendiendo y la natalidad empieza también a disminuir. La final con una mortalidad ya baja que sigue disminuyendo, aunque muy despacio, y una natalidad que retrocede, en otras palabras, este es lo que he explicado hace un momento. Voy a trazar una línea allá, en esta parte. Mira, ve, la última. Aquí está. Así estamos. Así estamos. Así estamos. ¿Qué dijimos? Decrece. Decrece. Se contrae. Es la respuesta. Voy a escribir. Decrece, ¿qué dije? Decrece. Vamos, color. Decrece la tasa bruta de natalidad y en el centro aumenta, los que nacieron antes, mayor PEA, mayor, se llama mayor población económicamente, económicamente activa, PEA, y esta PEA pronto pasará a la senectud y aquí decrece la tasa bruta de mortalidad, por lo tanto aumenta la esperanza de vida y esto es característica que dijimos, esto es característica que corresponde a países desarrollados, desarrollados. Entonces ya tiene la respuesta. Esto es transición, una transición. Esto era problema, esto era problema antes. ¿De acuerdo? Esto también es un problema. Tiene que existir un equilibrio. Esto también es un problema. Porque este grupo, podría ser pregunta, este grupo, vamos, este grupo que es parte de la PEA, muy pronto pasará al grupo de la tercera edad. Y la tercera edad se habrá incrementado y para mantener a nuestros viejitos, yo también soy ya viejito, ¿ya? Para mantener, dar seguridad, protección, es un problema para el Estado si no hay reemplazantes. Si no hay reemplazante, va a un colapso. Pero esto es una pirámide de los países desarrollados y la tendencia de nuestro país va a este ritmo. La clave es B. Profesor, disculpe, Dígame. o sea, ¿es transición demográfica entonces? Ajá. Tránsito. Eh, pero no podría ser Envejecimiento demográfico. eh, A ver, alta tasa bruta de natalidad y menor tasa de mayor tasa. Ay, ay, ay. Primero dibujo. O sea, transición no es cuando va bajando y envejecimiento cuando ya son muy bajos, ¿así o cómo es? Ya vamos a ver de color negro. Mira, a ver. Te dije hace un momento. Así y así. ¿Ya? Antes, está diciendo antes. Por ejemplo, en el Perú, 1920. Así era la pirámide. Una característica, por favor, que dije. ¿Cómo es la tasa bruta de natalidad? ¿Mayor o menor? Ujú, mayor. Mayor, ¿va? Pones mayor. Mayor tasa bruta de natalidad. Listo. Y si la pirámide es angosta, vértice es angosto, ¿cómo es la mortalidad? Mayor ¿Todos también. los que nacieron llegan a la vejez? No. No. Entonces, mayor tasa bruta de mortalidad. Esto es el Perú de los años 20, 70. ¿Ya? Y luego, ¿qué está pasando con la tasa bruta de natalidad? Por ejemplo, no estoy viendo qué porcentaje de chicas o chicos están en la consulta académica, pero por lo general hay mayor número de mujeres que varones. Entonces, la nueva generación mujeres tiene metas, tiene una proyección. Y esta mujer que será profesional, pues no va a tener 4 hijos, 5 hijos. El grado de educación te dice máximo dos, máximo dos.
Y hay otros que conozco de mi plana que son solteras, ya tiene base 50, pero tiene de grado de magíster, es doctora, pero no tiene hijos o no tienen hijos. Conclusión, en el contexto del siglo XXI, 2025, la nueva generación no desea tener hijos, por lo tanto decrece la tasa bruta de natalidad, decrece. Pero como antes, esta parte, como antes hubo, hubo mayor tasa de natalidad, ese grupo en la actualidad pertenece a la PEA, correcto, pero va transcurriendo este grupo, como la esperanza de vida aumenta y hay posibilidades de encontrar hospitales, postas médicas por provincia, por distrito, postas médicas en centros poblados, decrece la mortalidad. Entonces este grupo va a seguir, va a pasar a la tercera edad, ¿de acuerdo? Pero manteniendo este espacio, mantiene este espacio. A ver, vamos a, de color verde de color verde, de color verde, este espacio. Mantiene, mantiene. Entonces, este es un problema. Habrá más viejos que PEA, población económicamente activa en el futuro. No hay sucesión, no hay reemplazo generacional. Esto es un problema del siglo XXI. Este es un problema del siglo XXI. ¿Ya? Muy bien, eso sería. Pero eso no se llamaba envejecimiento Envejecimiento. demográfico. Envejecimiento netamente o a borrar. Borramos. Envejecimiento. Mira, ¿dónde está la pirámide? Dije así. Así, 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 así y así. ¿Ya? ¿Cuándo podemos emplear término de envejecimiento? Oh, aquí. Sí. Este grupo, por favor, de 15 a 64 años, ¿qué nombre tiene? Este grupo, población económicamente Activo. activa, ¿ya? Si hay más PEA, ¿ya? Y la esperanza de vida aumenta y decrece, escribo ahora en la parte superior, eh, tasa bruta de mortalidad, esperanza de vida, ¿ya? De color rojo, ¿ya? ¿Listo? La tasa bruta de mortalidad decrece y la esperanza de vida aumenta. Este grupo pasa que con el tiempo este grupo va a pasar, se va a incrementar el porcentaje de viejitos. Cuando se incremente el porcentaje de viejitos, ahora a personas de tercera edad, cuando se incremente, estamos hablando de qué? Envejecimiento. Cuando la pregunta se inicie ¿con qué, por favor? Con mayor porcentaje de PEA, ¿de acuerdo? En cambio, cuando la pregunta está a bruta de natalidad, decrece la PEA. Si decrece la natalidad, decrece la PEA, pero en este centro, en el punto central, hay más PEA y esa PEA pasa a la tercera edad. A eso se llama envejecimiento demográfico. Envejecimiento demográfico. La pregunta es natalidad. Y lo que dice, elevados índices de natalidad, mortalidad y natalidad. ¿Listo? Y luego dice, decrece la tasa de natalidad y mortalidad.
La pregunta no está empezando con hay mayor concentración de PA, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere envejecimiento demográfico. La clave es B, estudiante. Ok, profesor, gracias. Ya. ¿Hay otra pregunta? Vamos a anular. ¿Me puede ayudar a ver con esta pregunta? Vamos a. Veamos. Ya. Muy bien. ¿Qué dice? Las curvas de nivel. Primero tienes que entender qué es curva de nivel. Curva de nivel. Ah, te da definición. Son líneas curvas que se utilizan en los mapas. Incorrecto. ¿En qué tipo de documento cartográfico se emplea curva de nivel? En mapas, cartas o planos. Principalmente. En cartas. Cartas. Correcto. Cartas. ¿Ya? Estas son curvas de nivel. Curvas de nivel. En una carta nacional. Curva de nivel. Otra curva de nivel. Y otra curva de nivel. ¿Ya? Las curvas de nivel, las curvas de nivel indican en puntos de igual altitud. Vamos a suponer 200, si aparece el término 200, quiere decir 200 metros sobre el nivel del mar. 300 metros sobre el nivel del mar. 400 metros sobre el nivel del mar. En otras palabras, aquí tengo el punto A, punto B, punto C. ¿Qué tienen en común los puntos A, B y C? Y respondes, tienen, tienen la misma altitud. Las curvas de nivel unen puntos de igual altitud. ¿De acuerdo? Igual altitud. Muy bien, dice, las curvas de nivel son líneas curvas que se utilizan en las cartas nacionales para representar la superficie del terreno. Esta curva, esta curva, por ejemplo, cuando dos curvas de nivel, vamos a ver de color rojo, cuando dos curvas de nivel tienen mayor distanciamiento, mayor separación, ¿de acuerdo? Mayor separación, respondes, esta curva de nivel tiene menor pendiente. Simplemente menor pendiente, menor pendiente. Y cuando las curvas de nivel están próximas entre sí, ¿ya? Vamos, vamos a borrar. Cuando las curvas de nivel están muy próximas entre sí, juntas, casi juntas, mayor pendiente. Es la pregunta que siempre formulamos. Mayor pendiente, mayor pendiente. Con color negro, color negro. Mayor pendiente, menor pendiente. Entonces, este lugar es de fácil acceso, de difícil acceso. Cuando cuando la curva de nivel tiene mayor cota, o sea, mayor altitud, quiere decir que es un cerro, es un cerro, es una estribación andina de 400 metros. De repente es 200 metros, ¿ya? 300 metros y el pico mide 400 metros. Es cerro, indica altitud. Pero si la curva de nivel, vamos a suponer, si la curva de nivel tiene menor cota, la curva de nivel, vamos a suponer, entonces curva de nivel, curva de nivel y curva de nivel. La curva más cerrada, el punto central, más cerrada, tiene
menor cota, vamos a suponer 100, 100, ¿de acuerdo? 200, 200, 300, 300. No es altitud. ¿Qué es? ¿Quién me ayuda, por favor? Indica una depresión. Indica una depresión. Depresión. Esto es una depresión. Cuando la cota de una curva de nivel tiene menor o número, cifra, es una depresión. Pero si la curva más cerrada tiene mayor cota, es altitud. ¿Ya? Vamos a analizar. Dice, su utilización nos permite tener una idea real del terreno, correcto, un cerro. Y identifique qué propiedad de las curvas de nivel no es correcta. La equidistancia entre curva de nivel es de 100 metros. ¿Pero dónde está? Acá falta un dibujo. En este ejemplo es de 100 metros. En este ejemplo, pero falta un gráfico así, para analizar. Las curvas de nivel más cerradas indican una fuerte pendiente, correcto. Fuerte pendiente, mayor pendiente, correcto. Los puntos contenidos en una misma curva de nivel tienen la misma cota. Los puntos A, B y C, tienen la misma cota. Misma cota, ¿está bien? Punto C. Las curvas de nivel no se bifurcan. En otras palabras, las curvas de nivel, quiere decir, esta es una curva de nivel, esta es otra curva de nivel, ¿ya? Vamos a otro ejemplo. Esta es una curva de nivel, o sea, no hay cruces, no se bifurcan, no se cruzan, ¿de acuerdo? Solamente se aproximan, se aproximan. Cuando están ya próximos, juntos, juntos ya es un acantilado. Un acantilado, ¿ya? Las curvas de nivel en una quebrada o curso de agua forman una V que apuntan aguas arriba, que apuntan aguas arriba. Las curvas de nivel en una quebrada o curso de agua forman V que apuntan aguas arriba. A ver, ¿cómo es eso? Los puntos contenidos en un enemigo tienen la misma vuelta, correcto. Las curvas de nivel no se bifurcan, no se cruzan, correcto. Las curvas de nivel una quebrada, esta es una quebrada, o cursos de agua, es otra quebrada, y en la parte inferior hay un río, hay un río. Forman V, que apuntan aguas arriba. Ya, eso no tiene razón de ser. Esa es la clave. ¿Ya? La clave es, pero te falta este gráfico. Sin este gráfico no se puede analizar si la distancia es 100 metros, puede ser 20 metros, puede ser 50 metros, no necesariamente 100 metros, pero falta un gráfico similar, ¿ya? ¿Se entendió Ah, la explicación? profesor, creo que hay problemas con la pregunta porque la clave me sale que es la número A. Digo, la letra A. Ya, la letra A. Sí, o sea, dice que debería haber un gráfico. Básicamente esa fue la Sí, justificación. debería haber un gráfico, porque acá te dice la distancia entre curva de nivel es 100 metros, pero como sé, tiene que estar así. Por eso dije, esto no es 100 metros de acuerdo al gráfico, porque en el ejemplo que hay es 100 metros, pero en otro ejemplo podría ser 100 metros, 150 metros, 200 metros. Ya, pero ¿dónde se lee? En el gráfico. Así es. Profe, pero si sale la A, entonces la E podría estar correcta. A ver, las curvas de nivel en una quebrada o curso forman V que apuntan aguas arriba. El término es este término, ese problema. ¿Ya? Es ese. No.
en esta parte no vas a ver V. En una carta no se ve V. En una carta, si hay un río, aparece así. Vamos a borrar. En una carta nacional, si hay río, aparece así. Nada más. Y seguimos. Y aparece otra curva de nivel. ¿Dónde está la V? Esto es en un dibujo que es valles en V, por erosión, por degradación fluvial. En una carta no se observa V, solamente ahí el color azul es una convención universal que el color azul se refiere que es agua, un río. ¿Ya? Entonces aquí falta un gráfico así para analizar. Aquí, por favor, aquí observan a este V. No, no se observa un V. Así es. ¿Alguna duda? ¿Puede volver a explicar la C? ¿Por qué no tienen la misma cota? Punto A, B y C. Ya, vamos a explicar. Los puntos contenidos en la misma curva tienen la misma cota. Mira, a ver. Primer punto. Una carta. Esta es una carta. Dentro de esta carta hay curvas de nivel. Curvas de nivel. Son líneas irregulares concéntricas. Líneas irregulares concéntricas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, punto. Vamos a ver. Voy a suponer 150, quiere decir 150 metros. 200 metros. 200 metros. 250 metros. 250 metros. Ya, ahí. 250 metros. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Punto A, punto B y punto N. ¿Qué tienen en común? El punto A, B y N forman parte, forman parte, forman parte de una misma cota. ¿Qué es cota? Cota es altitud. ¿Ya? Es simplemente altitud. Cota es equivalente a altitud del lugar, altitud del punto o de la curva de nivel. Eso es cota. ¿Qué cosa es cota? Es la altitud. ¿Y qué tienen en común A, B y C? Tienen la misma cota. Tienen la misma cota. Ahí está, tienen la misma cota. Es decir, se ubican en la misma altitud, que es 150 metros sobre el nivel del mar. ¿Ahora se entendió? Sí, sí, gracias. ¿Ya? ¿Listo? Correcto. Pero para esta pregunta falta un gráfico. No se sabe la equidistancia entre dos curvas de nivel. ¿Qué nombre tiene la equidistancia o la separación entre dos curvas de nivel? Esta separación de 150 a 200 metros. ¿Qué nombre tiene? Justamente esa era mi pregunta, porque creo que Ahí, confundía cota con esa equidistancia. ya. Se denomina zona. ¿Ya? Zona. Pregunto, pregunto. Si la zona tiene mayor amplitud, ¿cómo es la pendiente? Menor. Si zona tiene menor amplitud, ¿cómo es la pendiente? Mayor. ¿Y cómo es la pendiente de esta zona? Menor.
¿Por dónde es fácil ascender a la cumbre? Por esta zona. Por lo general planteamos así. ¿Cuál es el lugar más indicado para llegar al cima o a la cumbre? Pues ahí aparecerá pues letra Z, W, por esta zona. Esta zona tiene dificultad porque entre dos curvas de niveles poco está cerrado. La zona tiene menor amplitud. ¿Ya? Podría ser pregunta. ¿Listo? Sí, gracias. Listo, listo. ¿Qué más? ¿Alguna duda más, chicos? Acá tengo, mira, Edwin, Camila, Vanessa. Dos Se mujeres y un mandé varón. Diga, una pregunta. ya, a ver, escogeo, Es de ¿no? cívica, cívica. A ver, vamos a analizar cívica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas, o sea, son verdaderas, ¿ya? Respecto al padrón electoral. ¿Padrón? ¿Qué es padrón electoral? Este es el padrón electoral. 27 millones de peruanos sufragarán en las elecciones del 2026. Y acá en punto número 1 aparece Escobedo. Punto F, Escobedo González. Punto Escobedo Ramírez. Así punto. Es la lista de sufragantes. Ese es el padrón electoral. ¿Ya? Padrón electoral. Se puede preparar, prepara quién elabora el padrón electoral. RENIEC. RENIEC es el responsable de elaborar de actualizar padrón electoral. Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Un niño nace, tenemos que registrar su nacimiento. Un abuelo fallece, también tenemos que registrar defunción. Entonces, ¿qué entidad del sistema electoral mantiene actualizados los datos del padrón electoral? Y la respuesta es RENIEC. ¿Ya? ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas respecto del padrón electoral que debe preparar el Registro Nacional de Estado Civil? Ya, y Estado Civil. ¿Incluye a todas las personas inscritas en RENIEC? No. ¿Quiénes sufragan, por favor? A ver, la compañera Escobar. ¿Quiénes sufragan en el año 2026? El niño de 7 años. Los que son ciudadanos, o sea, Ah, los mayores de 18. ciudadanos. ¿Una persona que tiene 80 años puede sufragar? Puede, pero no es obligatorio, El voto es facultativo. A partir de los facultativo. 70, el voto Ujú. es facultativo. Por lo tanto, mira, te voy a enseñar cómo marcar en este tipo de preguntas. ¿Incluye todas las personas? ¿Esto es verdadera o falsa? Ese es falso. Entonces no puede ser clave B, no puede ser clave D, no puede ser clave N. No, mira, ya descartaste tres alternativas. Puede ser solamente A o C, nada más. Mira, has descartado tres alternativas. No es y no es. ¿Ya? Seguimos con la número 2. Asigna a cada elector un lugar determinado para el ejercicio del sufragio. ¿Dónde vas a sufragar? Vives en Surquía. Ya, vas a sufragar en Surquía. O vives en Lince. Vas a sufragar en la jurisdicción de Lince. Y en el colegio tal. O sea, la RENIEC te dice cuál es el lugar próximo. De repente has cambiado de domicilio. Puedes actualizar tu centro de votación. Asigna a cada lector, dice, un lugar determinado para el ejercicio de sufragio. Pero la pregunta es, ¿RENIEC asigna a cada lector? ¿RENIEC asigna a cada lector? ¿Dónde sufragará Escobedo en el año 2026? ¿O es la OMP? ¿Qué dice No, ahí? hombre, ¿no? La OMP.
La OMPE. RENIEC solamente actualiza. La OMPE es el que nos dice dónde podíamos sufragar. Resulta que hemos cambiado de dirección. Antes vivíamos en Barrios Altos, ahora que nos hemos hecho profesionales, ahora quiero vivir en San Isidro, porque soy profesional. Cambié de domicilio. Oiga, o trabajo próximo a San Isidro. Entonces yo puedo, asignar a cada lector el lugar determinado es la OMP. ¿No? A ver, la número 3. Excluye los registros considerados duplicados de ciudadanos fallecidos. Correcto, reniego, fallecidos, defunciones, dije hace un momento. La número 3 va, sí o sí. La número 3 va. 3, 3. Ya, 2, 4. 4. Considera el domicilio registrado al obtener DNI. Reniega pues es DNI, pues. ¿Cuál es la clave, por favor? Profe, pero dice por primera vez. ¿Cuál? Dice, considera el domicilio registrado al obtener el DNI por primera vez. Pero ¿quién es el que registra de dónde sacas tu DNI? ¿En OMPE, Jurado Nacional de Elecciones o RENIEC? ¿Quién te entrega En DNI? RENIEC. Ah, ya está. Correcto. La clave es A. Pero, profe, el solucionario dice, el padrón electoral es un documento legal que se emite en cada proceso electoral mediante el cual el Estado determina a los ciudadanos habilitados con derecho de sufragio y les asigna un lugar determinado para el ejercicio de este derecho en función a su domicilio. Después dice, no incluye a todos los inscritos en RENIEC, sino solo a los que tienen derecho al voto y considera el último domicilio registrado. ¿Y entonces qué clave dan? En ese solucionario no decía clave, solo ponían así en solución y ya. No, pero mira, esta alternativa, vamos a cambiar este modelo. Por eso es que estaba en duda, yo quería Asigna. preguntar eso. ¿Quién asigna, por favor, a cada lector un lugar determinado? Quien actualiza el padrón, ¿de acuerdo? Es RENIEC, actualiza. Y por ejemplo, vamos a suponer, eh, eh, Carla, Carla tenía 17 años, tiene 17 años. Ujú. Muy bien, Carla tiene 17 años y en el 2026 tendrá 18 años. Y ya va a ejercer su derecho. 18 años, sí, 16, 18 años, ¿ya? Muy bien. Eh, Quien mantiene actualizado el padrón electoral es RENIEC. Carla sufragará en el año 2026, ¿de acuerdo? Y la OMPE, por ejemplo, nos consulta, pueden cambiar su centro de votación. Asigna a cada elector, pero siempre, por favor, cruza el RENIEC, todo, vamos a escribir un poquito más de mayor grosor, aquí, sistema, Profe, pero tema en el padrón sale electoral. dónde vas a votar. ¿Cuál? En Sí, el padrón sale dónde vas a votar. correcto. Mira, aquí en el sistema electoral, el sistema electoral está integrado por La Jurado Nacional de Elecciones, Jurado la Nacional de OMPE y Elecciones la RENIEC. y todos actúan al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Interrelacionados. Jurado Nacional de Elecciones, correcto. Ahí también. OMPE, correcto. La Y, OMPE, ajá. sí, sí, RENIEC, ya está. Todo interrelacionado. Todo está interrelacionado. Todo está interrelacionado. Hay una comunicación estrecha entre vamos a ver esta parte, entre, borramos, ya, entre RENIEC y OMP. Hay una comunicación estrecha, ¿ya? Ujú. La OMPE nos consulta. ¿Dónde, si van a cambiar su centro de votación?
Entonces, ¿quién va? Nosotros decimos, quiero votar en la ciudad de Huaraz, pero antes vivía en la ciudad de Lima. ¿Procede o no procede? ¿Y quién actualiza todos esos datos? Pero siempre nos pregunta la OMP. Asigna a cada elector un lugar determinado, pero siempre hay una estrecha interrelación entre OMPE y el Registro Nacional de Identidad y Estado Claro. Civil. ¿De acuerdo? Siempre hay una conexión, pero quien O sea, consulta es, podría ser verdad eso, pero con una relación que está teniendo con ON, pues, ¿no? claro, así es, así es. Y en el padrón, como se lee un padrón, ¿qué es padrón? La lista de sufragantes. Voy a suponer, seguimos razonando. Este es padrón, ya número, vamos a suponer 234. ¿Dónde mesa tal? Mesa 120, 145. El lugar, colegio IE, institución educativa, punto, ya, punto, institución educativa, punto, vamos a poner José Grande, José Grande, José Grande, JEC de José Grande, ya está. Y ahí sale lista de sufragantes. Ahora sí, seguimos razonando, ¿ah? Lista de sufragantes. En esta mesa, en la mesa 144, van a sufragar 70 personas o 50 personas. ¿Ya? Así razonando, por favor. ¿Ya? Entonces, razonando, aquí hay una relación. Asigna en el patrón, pero hay una comunicación estrecha. Quien consulta, ¿sí? ¿Dónde será su centro de votación? Elijan el lugar más cercano para no desplazarse. Resulta que su DNI aparece en Ancón, ahora radica en Lince. Entonces, o antes vivía en Ancón, ahora vive en Lince. Pero su centro, su DNI aparece en Ancón, entonces tiene que ir de Lince a Ancón. Entonces la OMP dice, actualicen su centro de votación. Hay una comunicación estrecha en el sistema electoral. Y en el padrón electoral, allá cuando hay comunicación, dice asigna a cada elector, correcto, asigna a cada elector un lugar determinado. ¿Dónde? En mesa 145, en la I de José Granda, para ejercicio del sufragio. Pero previamente hubo quien consultó a la población dónde podían elegir su centro de votación, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿ya? Oficina Nacional de... Ahora con la información dada por la OMP, RENIEC solamente actualiza. Y ahora sí salió el padrón electoral. Así razonando, Ujú. la clave 2 podría... Pues sí, sí, clave es correcta. Claro, asigna, o sea, asigna en el padrón, pero ya le mandó la información a dónde podría ser. Correcto. La OMP consulta y la RENIEC Ujú. actualiza. Eso es un padrón, ¿ya? Ya. Entonces, si la 2 es clave, ¿cuál sería la clave, por favor? La C. La clave es 2, 3. ¿Y por qué no 2, 3, 2, 3? La 4 no, porque, o sea, Porque ya o sea, puedes cambiar el cambió. DNI, puedes renovar Correcto. claro, tu Estoy lugar. razonando correcto. Aquí. ¿Quién solicitó actualizar? ¿RENIEC? No. Los hemos cambiado. Y entonces ya Ujú. cambiamos nuestro centro de votación. RENIEC actualiza el padrón electoral. Ahí aparece mesa IE y la lista de sufragantes. ¿Ya? Ujú. Correcto. Profe, eso de otorgar dispensas por omisión al sufragio es de la del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Sí, 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 la dispensa del jurado. Vamos a suponer que ahora los policías, antes no, pueden sufragar a través de voto virtual. Los médicos pueden sufragar voto virtual, pero antes, un médico que vivía, vamos a suponer, él es vamos a suponer de Puente Piedra, pero justo le tocaba guardia vamos a suponer, en Barrios Altos.
y hubo necesidad que se quede y no puede llegar a su centro de votación. Entonces con ese contexto se puede solicitar dispensa electoral. Pero ahora ya para policías, militares y médicos ya ahí está autorizado voto electrónico. Así es. Mm. La dispensa del jurado. Ah, ya. Sí. Ya, profe, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Voy a Listo. buscar si tengo más dudas. Ya, Y está bien. gracias. Gracias a usted. A ver, solamente a Camila. Ya vamos a analizar esta pregunta, ¿ya? A ver, dice, las siguientes disposiciones corresponden a la parte de conclusiones del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 27 de enero del 2014. Es cuando me parece que la Corte, el Poder Judicial de la ONU falló a favor de Perú, ¿no? Más de 50 kilómetros cuadrados, ya. Y resuelve la controversia de limitación marítima entre Perú y Chile, con carácter inapelable. Siempre la sentencia que emite la Corte, que emite la Corte es inapelable. O sea, no hay otro organismo superior a la Corte. La Corte de La Haya es simplemente el Poder Judicial de la ONU, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes proposiciones que forman parte, cuáles son las proposiciones que forman parte del fallo referido? Ya, del el fallo dado por la Corte respecto al diferendo marítimo entre Perú y Chile. Muy bien, dice, de la delimitación marítima comienza en el punto Concordia, ubicado en la línea baja mar, con un marco de 10 kilómetros desde el puente Utah. Eso no dice nada. Ya. 2. El punto de inicio de la frontera marítima es la intersección del paralelo de latitud que cruza el hito número 1 en línea de baja mar. Esto sí dice. La número 2 dice. La número 2. La número 2. Y la demás no. No. Esto sí. 3. El segmento inicial de la frontera marítima sigue el paralelo de latitud que pasa por el hito número 1. El segmento inicial, en otras palabras. ¿Dónde estás? Mira. Esto es el territorio peruano y este es el territorio chileno. El hito 1, el hito 1 debió estar en este punto, pero nosotros por error colocamos lejos del punto Concordia. Por eso el hito número 1 dice del punto Concordia, ¿ya? Y este paralelo que viene del hito 1 hasta 80 millas. Había un acuerdo de pesca en el año 1954. Acuerdo de pesca. ¿Qué quiere decir? Si una embarcación peruana cruza el paralelo, este paralelo que viene del hito número 1, cruza el estado chileno, devolverá la embarcación. Vamos a borrar. Devolverá la embarcación.
será devuelta esta embarcación. Si una embarcación chilena cruza el paralelo, el Estado peruano debe devolver. Es un acuerdo de pesca entre Chile y Perú. Acuerdo de pesca. Status quo. La Corte dijo, el acuerdo de pesca no es tratado, pero era aceptado. Y preguntó a un organismo de la ONU hasta qué punto hay estudios por el lado chileno sobre recursos hidrobiológicos. Y la FAO responde, sí, existe estudios de recursos hidrobiológicos hasta 80 grados latitud, hasta 80 grados de longitud, 80 grados longitud oeste. 80, no, no, 60, 80 grados latitud, a ver, hasta 80 grados. 80 grados latitud, longitud oeste. Ya está, hasta 80 grados. Existen estudios de recursos hidrobiológicos. Muy bien. El acuerdo de pesca del 54 no es tratado, pero había un entendimiento, status quo. Por lo tanto, a partir del 80 grados se traza una línea media, ahí está, y esto es lo que ganamos con la sentencia de La Haya. Si no hubiese existido el acuerdo de pesca del año 54, la línea media hubiese sido, de color negro, desde el punto Concordia. Desde el punto Concordia. Esta parte del mar se perdió por el status quo, acuerdo de pesca. ¿Ya? La Corte dijo, el acuerdo de pesca no es tratado, pero hay un entendimiento. Y ganamos 50.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, la número 3, el segmento inicial de la frontera marítima. El segmento inicial de la frontera marítima sigue el paralelo de latitud que pasa por el hito número 1. Paralelo de latitud que pasa sobre el hito número 1. El segmento inicial de frontera marítima sigue el paralelo. Aquí está, vamos a cambiar de color a color rojo. Esto es está. Dice, el segmento inicial de la frontera marítima sigue el paralelo de latitud que pasa sobre el hito número 1. Pero que se inicia en la intersección, ¿de acuerdo? En la intersección entre la línea de costa en baja mar. Ahí comienza la frontera marítima. El segmento inicial de la frontera marítima sigue el paralelo de latitud que pasa sobre el hito número 1. La frontera marítima, dado por La Haya, comienza, es cierto, del paralelo que viene del hito 1, pero que se intersecta en baja mar con la línea base de nuestro territorio. Ahí comienza este tramo de color negro y de mayor grosor. Esta es la frontera marítima. Borramos. Esta es la frontera marítima. Ya, esta es la frontera marítima, pero no desde el hito número 1. Este problema, podría ser pregunta, este es el triángulo terrestre. ¿Ya? Triángulo terrestre. Este es el triángulo terrestre. Y este triángulo terrestre será resuelto por podría ser pregunta, por el Tratado de Lima del año 1929.
Y el Tratado de Lima dice el garante es el presidente de Estados Unidos. Entonces, este triángulo es peruano por el Tratado de Lima. Y como existe tratado, ya no es eh, incumbencia de la Corte, ya es del presidente de Estados. Cualquier problema que surja será resuelto por el presidente de Estados Unidos. El triángulo terrestre es peruano. ¿Ya? Muy bien, borramos. Te pregunto, ¿la número 1 es verdadero o falso? La 1 es falso, La 1 es falsa, ¿no? Y la número 2, ¿verdad? verdad. Entonces la número 2 es verdad. Verdad, verdad. ¿Cuál es la clave? ¿Es la A Sería o la D? la ¿No? D. La D. A ver. Ujú. A ver, la D, la D. A ver, vamos a analizar la 4, 4, 4, 4, 4. El llamado triángulo exterior es un área de mar que benefició al Perú al quedar sobre su soberanía. Esto es verdadero. 4 es verdadero. 4 es verdadero. El punto de inicio de la frontera marítima es el... No, pues sí, está recontra falso. Está descartada la pregunta así. La clave es dado. Correcto. Ujú. Ya, profesor, gracias. Ya. Otra pregunta de repente. Ah.
Buenas noches. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, profe. Sí, puede formular su pregunta. Profe, ¿me podría explicar por qué es la D y por qué no podría ser la C? ¿De esta semana? Sí, por favor. A ver, pregunta número 4, ¿no? Sí, Para usted, ¿cuál es la posible clave? para mí es la C, pero la clave es la D. Pero ¿por qué no Ya, podría ser la C? Ajá. vamos acá. Vamos a analizar, ¿sí? Dice, la resolución judicial de interdicción. Ya. Es una medida dictada por un juez para el cual se declara a una persona incapaz de ejercer por sí misma sus derechos civiles. Y a un toxicómano, por ejemplo. Un ebrio habitual que tiene propiedades y la droga pues controla su cuerpo y comienza a vender, perjudicando a su esposa e hijos. Entonces, para salvaguardar la propiedad que garantiza el bienestar de sus hijos y de ella, la esposa o uno de los hijos puede solicitar al poder judicial interdicción. Y el juez, solamente el juez, dicta si es correcto o no. ¿Ya? Debido a una condición permanente que afecta a su capacidad de obrar. Hay una capacidad de obrar. Ya, listo. Debía ser una condición permanente, o sea, no puede ejercer por él mismo sus derechos. Respecto a esta forma de suspender los derechos ciudadanos, solamente se suspende en este caso, ¿ah? De repente hay un nuevo medicamento que puede resolver, se suspenden los derechos ciudadanos. Indica el enunciado del que puede proceder esta demanda, ¿ya? La persona con discapacidad, no. La persona con discapacidad tiene los mismos derechos. Tenemos educación inclusiva. No corresponde a la letra A, ¿ya? Antes sí, pero se modificó norma. Quad B. Un ciudadano que, tras un accidente automovilístico, se encuentra en proceso de recuperación. Nada que ver. Toxicómanos, ebrios habituales. ¿Qué más? ¿Quiénes están sujetos a interdicción judicial? Los ebrios, Los ebrios, ¿qué más? Toxicómanos, los que malgastan su dinero en tragamonedas, ¿sí? A ver, sí, una persona que sufre de parálisis en todas las extremidades, la cual impide movilizarse por sí misma. Ya, en una silla de ruedas, una esposa puede desplazar, ¿sí? sí, Ya listo. D, una madre de familia que, por su conducta habitual, dilapida, malgasta, derrocha, tiene, vamos a suponer, 10.000 y va a su zona de nacimiento, fiesta patronal. Tiene 10.000 y dice, voy a poner una banda, dilapida sus bienes y recursos económicos de manera excesiva e irresponsable. La interdicción procede por esto, ¿ya? Si no hubiese dilapidar, están los ebrios habituales, los toxicómanos, ¿ya? Un individuo que es sentenciado por un juez, no pues, ya está sentenciado. La letra E no corresponde. La letra C, una persona que sufre parálisis en todas las extremidades.
la cual impide movilizarse por sí misma, pero puede desplazarse a través de ayuda de un esposo, de un familiar, de un empleado, ¿no? Ahí no se interpone la resolución judicial de interdicción. Nada más. La clave es Ya, dado. sí, 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 sí me quedó en claro. Ya, ya, profe, Sí. gracias. Listo. Vos. Sí, como para abajo. Un estudio muy interesante publicado en la revista Nature, una investigación de la Universidad de Stanford, 4.263 personas. Ya es comprobable. Pueden ir Bien, este estudio está publicado, 4.263 personas entre 18 años y 95 años que tuvieron sus proteínas, las estudiaron minuciosamente. Se considera que una persona es biológicamente cuando tiene 78 años. Uno comienza a envejecer, y esta es la primera etapa de envejecimiento, entre los 34 y 60 años, donde hay cambios leves. Perdón, ¿desde qué edad? No sentí ese cambio en el aguante, en el sueño, digamos, en cosas ya no me caen tan bien como antes. ¿Algún alimento te cae mal? Por favor, que sigas con el avance. La primera etapa del envejecimiento, 34, 60. Entonces comienza a envejecer. Realmente se llama después de los 60 años. Pero en realidad cuando las proteínas dejan de empezar a formarse, el cambio importante está en los 78 años. Ahí es cuando se considera que la persona realmente envejece. ¿Por qué? Porque uno necesita estos caballos de batalla, que son las proteínas, para poder hacer actividades, defenderse, tener masa muscular. A partir de los 78 años, ese ADN no se regenera, entonces las proteínas ya directamente no es que están flojitas, no se forman. Es lo que hay, digamos, eso es lo que quedó. Los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias, ya que describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. Su finalidad es determinar el nivel de logro alcanzado en el desarrollo de una competencia. Buenas noches, Zambrano. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, buenas noches. ¿Se la puedo mandar por chat, por favor? Sí, sí. ¿Es pregunta de esta semana? Es de un examen pasado. Ya. Es la montaña de los 7 colores, ¿no? Se encuentra en la región Cusco, 7 colores, correcto. Se localiza en la región Cusco.
Viene cobrando mayor interés turístico en los últimos años, claro, las comunidades por su gran belleza paisajística. Su variada coloración. Siempre coloración es por el contenido de minerales que reaccionan con el oxígeno, ¿ya? O por la meteorización. ¿Listo? Dice, se atribuye a la alteración. Esto ya es meteorización. De sus componentes rocosos por efecto del agua. Minerales más agua. Mira. Componentes rocosos por efecto del agua, el aire y las variaciones térmicas. Esta coloración, vamos a escribir. Cuando decimos meteorización física, ¿cuáles son los agentes de la meteorización física? Meteorización física o mecánica. Agentes. Contraste térmico. ¿Ya? Contraste térmico. Contraste. Contraste térmico. Contraste térmico. Variación de temperatura. ¿Qué más? Aumento de volumen de agua en estado sólido y estado de líquido a sólido. La acción del hielo. ¿Ya? ¿Dónde estás? Acción del hielo. Más. Acción del hielo. Acción del hielo. Acción de las raíces, raíz de las plantas. Otro ejemplo. Solamente hay fractura y fractura. Raíz de las plantas. De plantas. ¿Listo? Por ejemplo, eso es física. Y la meteorización química. La meteorización química. El agente de la meteorización química es, por ejemplo, oxígeno. ¿Estás? Oxígeno. Oxígeno. ¿Qué más? Acción del agua. Acción del agua. Hidrólisis. Acción del agua. Agua. Hidrólisis. Acción del CO2. Carbonatación. Interviene CO2. Es dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Estos son los agentes de la meteorización química. Vamos a analizar. Cuando dice la palabra alteración de color rojo. Alteración es física o química. Respuesta. El término o la palabra alteración está relacionado a meteorización física o meteorización química. Física. Vamos a suponer. Mira. De color rojo. Esta es una roca. Esta roca por contraste térmico se va fragmentando. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común la partícula de menor tamaño respecto a la roca mayor en una meteorización química? Tienen igual composición. Tienen igual composición. En meteorización física, la roca más pequeña tiene igual composición.
En cambio, es una roca. Esta roca, vamos a suponer, tiene hierro, o simplemente tiene, vamos a suponer, silicio, aluminio, aluminio. Y esta roca está expuesto al oxígeno. Está expuesto al oxígeno, o claro, oxígeno, o hierro. Vamos a suponer, borrar esa parte. Borramos, borramos, colocamos silicio, ¿correcto? Hierro, ya está. Se expone al oxígeno, oxígeno. Se expone al oxígeno, oxígeno. Da como resultado, de color negro, óxido de silicio. Óxido de silicio. Óxido de hierro. Óxido de hierro. Ya está. A ver, ¿en cuál de los ejemplos hubo alteración? ¿En A o en B? ¿Cuál sería la respuesta? En B. B. Entonces, ¿alteración está relacionada física o química? Química. Química. Correcto. Correcto. Ya está. A partir de lo escrito, la característica mencionada se debe a proceso de... ¿Cuál sería la clave? La meteorización química. Así es. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, listo. ¿Hay otra duda? Sí, ahí le mandé, por favor. A ver. ¿Qué dice? Deriva continental. Trata de explicar el movimiento que tienen los continentes a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Esta teoría sostiene que los continentes surgieron de una masa común para desplazarse luego en bloques continentales hasta alcanzar su ubicación actual. ¿Cuál fue una de las evidencias propuestas por Alfred Wagner? Esto es por ejemplo, Wagner, aquí está. Esto es a ver, ahí está. Mm, Por ejemplo, vamos a suponer, esto es Sudamérica. Sudamérica. América. ¿Listo? Y frente, aquí hay un continente. Y como todo científico, notó algo. Esta parte de África podía encajar con Sudamérica. Podía encajar. Eso es lo que propuso Alfred Wagner. Mira, para nosotros observamos el globo terráqueo. No es un globo terráqueo que indica la forma de la Tierra, los continentes, los océanos, principales ríos, pero Wagner dijo, esto podía encajar. Por lo tanto, vamos a tomar muestra de roca de Brasil como de Congo. Vamos a tomar muestra de roca, tiene la misma antigüedad, resulta que tiene la misma antigüedad. Busquen restos fósiles, encontraron restos fósiles. Estos restos fósiles están presentes en esta zona y en esta zona no existen en otra parte del mundo. Y entonces
Alfred Wagner, ¿qué dijo? Que hace millones de años, todos los continentes, todos los continentes formaron parte de un solo bloque. Y ese bloque, Alfred Wagner lo denominó, ¿qué nombre tiene? Todos los continentes juntos. No existía América, todos juntos, juntos. Comienza con la letra P. ¿Completamos? Pangea. Pan es toda, Gea es tierra, toda la tierra junta. Ya, eso es lo que planteó Alfred Wagner. Y la pregunta es, ¿y por qué se fragmentó? ¿Por qué se fragmentó Pangea? Y Wagner respondió, ahí eso es un error. El responsable de la fragmentación de Pangea, se debe a varios factores. Movimiento de rotación, movimiento de traslación, atracción gravitatoria del Sol y la Tierra. ¿Ya está? Tierra. Así planteó. Y para la física, esta respuesta no es correcta. Entonces, al científico alemán Wagner, los demás científicos dijeron, orate, es un orate. Plantean cosas absurdas y sin sustento científico. Él, investigando, la isla de Groenlandia murió. Y en el año 61, surge la teoría de la deriva continental y resulta que la pregunta que le hicieron a Alfred Wagner, ¿por qué se fragmentó esta teoría de la teoría tectónica de placas? Lo explica. El desplazamiento de las placas, o en otras palabras, la Tierra está fragmentada en placas, bloques rocosos, y estos bloques rocosos se mueven por las corrientes convectivas. El desplazamiento o fragmentación de Pangea es el resultado de las corrientes convectivas. Entonces Wagner, ese orate, considerado orate, pasó a la historia como el que planteó la deriva continental, pero en la física de su tiempo, de su época, aún no estuvo desarrollado y la respuesta que dio no era adecuada. Pero posteriormente, la teoría tectónica de placas confirma lo que planteó Alfred Wagner. Pero ¿qué evidencias dice cuál fue la evidencia propuesta por Wagner? A ver, semejanza geológica de las costas de ambos lados del Océano Atlántico. No, podría ser. La acción de las corrientes marinas, no. La presencia de corrientes Andes, no. Los restos fósiles como resultado de las migraciones constantes de animales. La acción de los restos fósiles como resultado de las migraciones, no. La clave es A. Semejanza, ahí está. Puede encajar y puede tener, por favor, ¿qué tipo? El mismo tipo de roca, ¿qué más dije? Y presencia de restos Fósiles. fósiles, que solamente existe en los dos puntos. ¿Ya? A ver, los restos fue como resultado de la migración constante de los animales, no. Así es. ¿Se entendió? Oye, ¿sentimos acá mismo? ¿Aló? ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, correcto.
Muy bien, 108 y 5 no retiramos. Gracias.